impartir sus conocimientos sobre este tema. Bienvenido a Tabasco. Por otro lado, doy la cordial bienvenida a los anfitriones de este evento, que es el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco. En primer término, al licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado presidente de este órgano jurisdiccional. Bienvenido, magistrado. De igual forma, un placer recibir a la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien nos honra hoy con su presencia y aparte será la encargada de moderar este evento. Bienvenida, magistrada. Así también un placer y un gusto recibir a la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, magistrada electoral y que a su vez nos dará las conclusiones pertinentes después de la disertación de nuestro ponente. Antes de continuar con el evento, quisiera comentarles a todas y a todos los participantes que solicitamos que mantengan en silencio sus micrófonos para poder escuchar a todos y a cada uno de los que intervendrán en el evento. Por mi parte es todo, gracias, y le cedo el uso de la voz al licenciado Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias, estimado maestro José Osorio Amezquita. Muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral titulada La importancia de la jurisprudencia en las elecciones constitucionales, organizada por este Tribunal Electoral de Tabasco. Para quienes integramos el pleno, junto a mis compañeras magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, así como todo el personal que dignamente lo integra, es un honor contar con la distinguida presencia de nuestro muy estimado amigo, el doctor Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le agradecemos los excelentes lazos interinstitucionales que siempre nos han unido, pero sobre todo el que hoy nos haya aceptado la invitación para estar en esta tarde con nosotros de manera virtual en Tabasco, compartiéndonos sus amplios conocimientos. Espero asimismo que en próximas fechas y tan luego pase esta contingencia sanitaria nos pueda acompañar de manera presencial en el estado. Usted sabe que siempre esta es su casa y siempre será bienvenido. Y queda abierta la invitación, estimado presidente Enrique. Asimismo, saludo con mucho afecto a las invitadas e invitados especiales, al licenciado Eugenio Amat Bueno, magistrado de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia y quien viene en representación personal del licenciado Enrique Priego Oropesa, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco. Asimismo, saludo con mucho afecto a mi estimado amigo, el doctor José María García Tiquet, fiscal especializado de delitos electorales y representante personal del licenciado Jaime Humberto Lastra Bastar, fiscal general del Estado de Tabasco. Saludo igual, y la acabo de ver ahorita precisamente en imagen, a la doctora Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, a la maestra Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al doctor Carlos Mario Ramos Hernández, diputado local, al maestro Ricardo León Carabeo, comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a mi estimada amiga, la doctora Patricia Ordóñez León, la acabo de saludar precisamente, comisionada también del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la licenciada Leida López Arrasate, también comisionada del mismo ente. Muchísimas gracias por su presencia. Asimismo, apreciamos mucho a la doctora Norma Lidia Gutiérrez García, comisionada para la implementación del sistema laboral del Poder Judicial, al doctor Samuel y amigo Samuel Ramos Torres, magistrado de la Sala Especializada del Poder Judicial del Estado de Tabasco, al licenciado y amigo y ex magistrado electoral Adelaido Ricardo Soyosa, magistrado del Poder Judicial del Estado de Tabasco, a la licenciada Marta Patricia Cruz Solán, magistrada presidenta de la primera sala civil del Poder Judicial del Estado de Tabasco, al consejero y amigo Víctor Humberto Mejía Naranjo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al doctor Pedro Humberto Haddad Bernat, director del Centro de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Tabasco, al licenciado Trinidad González Sánchez, juez civil, y a la maestra Lorena Denis Trinidad, jueza del Juzgado Primero Familiar, a la maestra Verónica Luna Martínez, jueza civil,
a la maestra Liliana María López Sosa, jueza civil de Centla, Genaro Gómez Gómez, maestro de juez de oralidad, y al maestro Gonzalo Gastambide Flores, director de delitos comunes, zona centro de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, a la maestra Enriqueta González Pérez, coordinadora del Centro de Procuración de Justicia de Centro Tabasco, a la doctora Claudia Marcela Priego Custodio, directora de Mecanismos Alternativa de la Fiscalía General del Estado, a mi estimado amigo del Estado de Chiapas, al doctor Guillermo Nieto Arriola, muchísimas gracias por su presencia. A la Voy a ver cómo aparezco. Ya aparecí. A la Ni me viste quien te da. Una Posada, aparece. Por su presencia. Ya, Dieguito, buenos días, buenas tardes. Espérame, Motorola, espérame, es que veo. Cámbiale tu nombre. Cambiar el nombre. Magistrado, está en silencio su audio. Ok, se cerró. Muchas gracias, magistrada. Les decía que agradecía al doctor Guillermo Nieto Arriola, amigo del Estado de Chiapas, a la licenciada Teresa Luna Posada, a la maestra Julisa Castro Díaz del Castillo, directora de la Universidad de Negocios de Tabasco, al doctor Euler Ferrer Córdoba, coordinador de posgrados y académico de la Universidad Los Ángeles, Campus Comalcalco. Asimismo, me disculpo respetuosamente por si se me pasa a mencionar alguno de los presentes, pero a nombre del Tribunal Electoral de Tabasco, agradecemos a todas y todos el espacio que nos brindan, y lo mismo aplica para quienes nos sintonizan a través de las diversas redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos. No omito manifestar mi agradecimiento también al titular de la Unidad de Jurisprudencia y Estadística, el maestro José Osorio Mezquita, por su ayuda para hacer este evento posible. Muchas gracias, Osorio. Acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, encontramos que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Asimismo, queda claro que los principios rectores de las elecciones son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Entonces, pues, estos elementos son claves para dar inicio a los procesos electorales en los cuales participan diversas autoridades como el Instituto Nacional Electoral, a través de los soples, quienes se encargan de organizar las elecciones, mientras que los tribunales locales, salas regionales y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las instancias jurisdiccionales que revisan la legalidad de los actos y decisiones del instituto. Es claro que no todas las elecciones son iguales, pues al ser el derecho electoral dinámico, cada una va dejando nuevas enseñanzas. Por ello, los tribunales electorales, tanto locales como salas regionales y superior, en cada elección encuentran un nuevo reto por afrontar. Al resolver las impugnaciones que se les presentan, pues en ocasiones el texto legal es oscuro o dudoso, es decir, hay lagunas las cuales tienen que subsanar con otras herramientas legales. De lo anterior, uno de los aspectos básicos que hacen a nuestro sistema jurídico es lo que se determina como las fuentes del derecho, correspondientes a aquello que le da origen a nuestro derecho vigente, en donde se ubica la jurisprudencia, la cual deriva de la interpretación constitucional y legal que, con fuerza obligatoria, crean determinados órganos jurisdiccionales al resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento, con el propósito de fijar el correcto sentido y alcance de las normas jurídicas y adecuar su contenido a la dinámica de la vida en la sociedad, con el fin de mantener la seguridad jurídica en las esferas pública y privada. Hoy en día, el quehacer jurisdiccional del juzgador se manifiesta en cada una de sus actuaciones judiciales. Indudablemente, la aplicación del derecho a través de la elaboración de una sentencia quizá es el de mayor trascendencia. Se dice, y no me dejarán mentir, que aquí hay varios compañeros, que el juzgador habla a través de sus resoluciones, porque con ella entabla un diálogo con las partes en el juicio, exponiendo los argumentos lógicos jurídicos para así concederles o negarles la razón. Ahora bien, los órganos jurisdiccionales en su actividad pública de administrar justicia realizan dos funciones que, a pesar de provenir de la misma fuente, es decir, la sentencia, resultan totalmente distintas entre sí.
En la primera se circunscribe la misión propia y común de todo juzgador, que es el de establecer el derecho controvertido entre las partes, mediante la decisión del caso concreto. En la segunda, en cambio, se aparta de su finalidad ordinaria, que se le hace participar en cierta forma y medida de la función que, conforme a la división clásica tripartita de los poderes estatales, se ha encomendado tradicionalmente al legislativo, y ello porque se le permite establecer normas de conducta obligatoria, generales y abstractas para el juzgador ante casos similares o iguales, que se convierten en derecho vigente al ser incorporadas al orden jurídico actual del Estado. Esta doble manifestación de la actividad jurisdiccional del juzgador representa en el ámbito jurídico un amplio panorama de la sentencia, que podría sintetizarse en los dos aspectos básicos: como una decisión del caso concreto, y la segunda como norma de conducta para el juzgador, general y abstracta, en casos similares e iguales, mediante la figura denominada jurisprudencia. Sabemos que esta en el derecho electoral mexicano es muy importante, pues como se dijo, forma parte de la interpretación judicial de la ley, encontrando su fundamento en la materia en el artículo 186, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que dentro de las facultades de dicho órgano corresponde a la emisión de criterios jurisprudenciales. Asimismo, la propia legislación estipula que esta será obligatoria para sus salas, para el INE y las autoridades electorales locales cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a los derechos político-electorales o en aquellos en que se haya impugnado actos o resoluciones de esas autoridades. Asimismo, la misma ley de amparo por mandato de la Constitución le dan a la jurisprudencia del Poder Judicial Federal una obligatoriedad que es equivalente incluso a la de una ley. Así, la importancia que tiene la jurisprudencia para los operadores jurídicos en las elecciones es que, además de ser una norma de conducta para el juzgador general y abstracta en casos similares o iguales, esta responde a los problemas que frecuentemente se presentan y resuelven los tribunales electorales locales como primera instancia local, y lógicamente la resolución que las salas regionales y sala superior le dan a esos problemas jurídicos. De ahí que los juzgadores en un asunto siempre la contemplen en su estudio. Me gustaría cerrar mencionándoles que nos encontramos a un mes del inicio formal del proceso electoral en Tabasco 2020-2021, y hoy precisamente inició formalmente el proceso electoral federal, por lo que los invito a aprovechar al máximo esta conferencia, pues como anticipé, la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de ser obligatoria, también nos brindará luces para resolver los casos sometidos a nuestra jurisdicción. Les agradezco muchísimo su atención y ahora cedo el uso de la voz a mi homóloga Yolida Bella Alvarado de la Cruz, quien será la encargada de la moderación de la presente conferencia. Muy amables. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reitero los saludos y agradecimientos que ha hecho el presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, principalmente a los y a las 264 personas que actualmente están conectadas a esa plataforma, así como a las que nos siguen a través de las diferentes redes sociales de nuestra institución. Para el Tribunal Electoral de Tabasco es un privilegio contar con su presencia y sobre todo el interés que ha despertado en cada uno de ustedes el poder escuchar esta interesantísima conferencia que tendremos esta tarde y de la cual tengo el honor de ser moderadora. La importancia de la jurisprudencia en las elecciones constitucionales. Y nos da muchísimo gusto saludar, al menos a la distancia, a nuestro apreciado ponente del día de hoy, que es el magistrado Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente de la Sala Regional con sede en Jalapa, Veracruz, y perteneciente al Poder Judicial de la Federación.
Magistrado, como siempre, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento a su labor jurisdiccional, docente, pero sobre todo esa gran calidad humana y el apoyo que siempre ha refrendado a nuestro tribunal en todas las actividades. Para nosotros es muy valioso y como siempre le agradecemos que haya destinado este tiempo para compartir sus experiencias, conocimientos de un tema que nos interesa muchísimo como lo es la jurisprudencia. Muchísimas gracias y quisiera decirle a todas y a todos los participantes que va a ser muy importante para nosotros conocer sus comentarios, sus inquietudes y también, por supuesto, aquellas preguntas que surjan a lo largo de la conferencia, por lo cual podrán hacer la formulación de estas a través del chat para quienes estén conectados en la plataforma y los que nos siguen a través de las redes sociales, pues también a través de dicho medio. Y sin más, porque creo que hay que dar paso a escuchar a nuestro ponente, quiero leerles solamente una breve semblanza curricular del doctor Enrique Figueroa Ávila. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene los grados con mención honorífica de maestro en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho, todos por la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con estudios en Constitucionalismo y Garantismo por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, ambos en España. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación entre los años 95 y 99. Cuenta con 21 años de experiencia jurisdiccional electoral, por eso les decía que va a ser muy importante que nos comparta algunos asuntos o algunas reflexiones de las que ha vivido en esta experiencia. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el 99 al 2006. Secretario de Estudio y Cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 a 2016. En la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesor definitivo por oposición de la materia de Derecho Electoral desde el año 2012 y a partir del año 2016 imparte la materia Derechos Humanos en su división de Educación a Distancia. Ha sido profesor de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Eurohispanoamericana en Jalapa. En el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, desde el año 2017, forma parte del claustro de profesores del programa de maestría y a partir del 2019 del doctorado en Derecho. Es integrante del cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como titular de su comité doctoral. El 17 de marzo de 2016, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado electoral federal de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual preside desde el 30 de marzo de 2019 y donde, déjenme decirles, está realizando una extraordinaria labor en conjunto con la magistrada Eva Barrientos Cepeda y el magistrado Adín de León Gálvez. Magistrado presidente, nuevamente muchas gracias y está usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias, magistrada Yolida Bey. Muchas gracias por tu muy amable presentación. En primerísimo lugar, quisiera iniciar esta charla deseando que cada una y cada uno, que sus seres queridos se encuentren bien de salud.
Es lo primero que quiero desearle a todas las personas que nos hacen favor de seguir en esta tarde. También quiero agradecer al honorable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, integrado por la magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz, la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, y por el magistrado presidente, don Rigoberto Rile y Mata Villanueva, su cordial invitación para dictar esta conferencia, cuyo tema me entusiasma, por tratarse de un tema sumamente importante de frente a los procesos electorales federal y locales que, a partir del día de hoy, comienzan su organización en nuestro país. Por eso felicito esta iniciativa, distinguidas magistradas y magistrado, porque estoy convencido de que contribuye al fortalecimiento de la educación cívica y nuestra cultura democrática. En segundo lugar, saludo con profundo afecto, respeto y agradezco el interés y seguimiento de todas las personas que se han inscrito y de quienes nos acompañan a través de las redes sociales este lunes 7 de septiembre de 2020. Saludo con mucho afecto a todas las magistradas presidentas, magistradas, juezas, jueces, funcionarios electorales, funcionarios judiciales, a todas las personas que han destinado esta tarde para compartirla con su servidor y para efecto de realizar esta plática. Quiero recordar en este momento para el auditorio que nos acompaña que esta idea, la génesis de esta idea de celebrar este evento, obedece tanto al afecto y respeto institucional que mutuamente nos tenemos entre el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me honro en presidir, como el propósito de compartir algunas experiencias que esta Sala Regional ha tenido a través de su Comisión de Jurisprudencia. Quiero adelantar, porque seguramente nos estamos dirigiendo a especialistas en derecho electoral y, por supuesto, nos estamos dirigiendo también a personas que por afecto o interés desean adentrarse en esta disciplina jurídica, que los conceptos, las definiciones que yo adoptaré obedecen a la escuela epistemológica, a la escuela que yo me adhiero en el estudio de la ciencia jurídica. Porque, por supuesto, como sabemos, hay diferentes escuelas y corrientes del pensamiento jurídico. Están el jusnaturalismo, el juspositivismo, el jusutilitarismo, el jushistoricismo y diferentes corrientes y formas de abordar el fenómeno jurídico. Yo me inscribo en la corriente del pensamiento del neoconstitucionalismo no positivista, y por eso algunos conceptos, algunas definiciones, para algunos pudieran resultar extraños, pero esto obedece a que todos los que estudiamos la ciencia jurídica debemos adherirnos a una escuela del pensamiento jurídico para entender al fenómeno jurídico. Y esto es muy importante por si de repente observan que alguna definición, algún concepto se aleja de lo que tradicionalmente algunas universidades, algunas escuelas, algunas facultades nos enseñan al estudiar cada uno de estos conceptos. Esto es muy importante porque pudieran decir, ya el magistrado se equivocó, porque la jurisprudencia tiene esta definición. Bueno, les quiero comentar que depende mucho de qué escuela del pensamiento jurídico cada uno de nosotros nos inscribamos. Por eso me parece muy importante adelantarlo. Y por supuesto, como siempre, aclarar que el derecho es una ciencia. Y como ciencia, nada está escrito en piedra. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de revisarlo, porque recordemos que precisamente la ciencia se aleja del dogma, de aquello que es irrevisable, de aquello que no es controvertible. Por el contrario, la ciencia siempre enfoca y direcciona su actividad a la búsqueda de la verdad. Y la ciencia jurídica también camina en esa ruta, en esa dirección. Entonces, son una serie de conceptos, de ideas que, por supuesto, yo les quiero compartir a partir de la experiencia de la cual ha dado cuenta muy amablemente la magistrada Yolidabey. También quisiera comentarles que he construido esta conferencia a partir de dar respuesta a algunas preguntas detonadoras a las que intentaré responder. Estas preguntas que las adelanto para que vean por dónde pienso transitar
son las siguientes. ¿Cuáles son las cunas o fuentes del pensamiento occidental? ¿Cuándo se da la transición del Estado monárquico al Estado de Derecho? ¿Cómo podemos hablar del imperio de la ley? ¿Cuándo aparecen las elecciones y por qué son tan importantes las elecciones? ¿Cómo se resolvían en México las controversias electorales hasta el año de 1987? ¿Qué pasó en la elección del año 1988? ¿Qué ocurrió en la reforma electoral del año 1996? ¿Cuáles son las fuentes del derecho electoral? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Por qué es tan importante la jurisprudencia en el contexto de las elecciones constitucionales? Y finalmente, explicaré brevemente, a manera de ejemplo, algunos casos que pueden resultar ilustrativos de la utilidad de la jurisprudencia electoral y que son del cuño de esta sala regional Jalapa. Bueno, regresando a la primera pregunta, ¿cuáles son las cunas o fuentes del pensamiento occidental? Porque esta es nuestra forma de percibir la realidad. A ver, recordemos que a la realidad tenemos acceso de 4 formas esenciales. A través de la religión, a través de la filosofía, del arte y de la ciencia. Y por supuesto el derecho se inscribe en la visión de la ciencia. Pero también es importante tomar en cuenta que el pensamiento occidental tiene diversas cunas que vale la pena recordar muy rápidamente en esta conferencia. Una de ellas es Grecia. Grecia, ¿qué le aporta al mundo? Entre otras cosas, la democracia, la institución de la democracia. Ya desde aquellas épocas se hablaban de las asambleas deliberativas, donde quienes ostentaban el carácter de ciudadano podían tomar parte en las decisiones públicas. Por supuesto, es una democracia primitiva, es la primera democracia de la que tiene conocimiento la humanidad. La segunda cultura que quisiera yo recordar en esta charla es Roma. Roma, ¿qué le aporta, entre otras cosas, a la humanidad? Porque recordemos que Roma se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Pero yo quisiera recordar en este momento que Roma le aporta al mundo el derecho, el estudio de la ciencia jurídica. Y esto a partir de los discursos de Cicerón, quien fue el primero en sistematizar las sentencias que dictaban los pretores en el conocimiento de los conflictos que existían en Roma. El tercer elemento que yo quisiera recordar rápidamente aquí es la iglesia cristiana. Y me voy a explicar por qué. Porque la iglesia cristiana lo que le aporta al mundo es una religión monoteísta. Es decir, se supera la idea del politeísmo y hace presencia la idea de que existe un solo Dios y por tanto el poder es monopolizado en una sola entidad. ¿Les parece eso conocido con el Estado moderno? Claro, eso viene de la iglesia cristiana. La idea del monoteísmo, la idea de que el poder, el Estado es uno y en cada país, en la actualidad, solamente hay un gobierno. Esta idea encuentra sus raíces desde aquella época. Y como pueden ustedes observar, la suma de Grecia, de Roma, de la iglesia cristiana, van construyendo mucho de nuestro Estado moderno. Durante muchos años, como ustedes saben, a las caídas de Grecia, de Roma, durante muchos siglos, la humanidad, ¿cómo fue gobernada? Pues a través de las monarquías. ¿Qué fue lo que ocurrió con la democracia? La democracia quedó guardada en los pergaminos, en los monasterios. Allá quedó guardada toda aquella construcción griega en donde se hablaba de una forma de gobierno, en donde se consultaba a los ciudadanos. Quedó resguardada y solamente unos pocos tenían acceso a esa información y durante muchos siglos la humanidad, ¿cómo fue gobernada? A través de las monarquías. Y por supuesto, las monarquías, ¿dónde construían, dónde basaban el ejercicio del poder? Pues en que Dios lo depositaba en unos cuantos. Y el intermediario
era la iglesia. Por eso durante muchos años, la humanidad encontró su forma de gobierno en el poder divino de los reyes y quedó completamente olvidada, resguardada la idea de que el poder se encontraba en el pueblo, de la cual habían dado ya cuenta Grecia y también Roma. Entonces, durante muchos siglos, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, pues prácticamente lo que tenemos en la historia son diversos gobiernos, todos ellos de tipo monárquico. Y encontramos monarquías de diferentes tipos, ¿verdad? Pero sobre todo las monarquías que detonaron una revolución son aquellas de tipo absolutista, aquellas que laceraban por completo y ni siquiera tenían por asomo la idea de que el pueblo tuviera algún derecho. Pues por supuesto, como sabemos también y la historia así nos lo demuestra, esta situación cansó a muchos pensadores, a muchas personas. Incluso también cuando la propia iglesia se vio amenazada, mucha de esta información empieza a salir nuevamente, aquella información de Grecia, de Roma, empieza a tomar lugar nuevamente en las formas del pensamiento de la humanidad. Y aquí vale la pena recordar a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, que son incluso personas de la propia iglesia que empiezan a permear las ideas de una forma de gobierno diferente. Una forma de gobierno en donde el poder no radica, no deviene de Dios, sino que el poder puede encontrar otra fuente distinta. El poder que reside en el pueblo. Y como pueden ustedes observar, durante la etapa o el periodo de la Ilustración, podemos encontrar muchos pensadores que empiezan a abrevar, empiezan a recordar toda aquella información importantísima que quedó resguardada durante más de un milenio. Y esto abre espacios para ver que las sociedades tenían la posibilidad de organizarse no necesariamente a través y alrededor de una monarquía. Por supuesto, varias y varios de ustedes estarán recordando ya la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, o también estarán recordando el papel de Oliver Cromwell en la Revolución Parlamentaria Inglesa, cuando también se instituye el Parlamento en Inglaterra, por allá del siglo XVII. Pero también tenemos que necesariamente en este momento transitar rápidamente por los pensadores que dieron lugar a la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Estos movimientos, ¿dónde se construyeron? Precisamente en recordar toda aquella información, en observar que la sociedad podía organizarse también, no alrededor de la figura de los reyes y de las clases nobles, sino también que todas las personas podían ser recipiendarias, depositarias de una parte del poder, y que también las personas podían tener derechos, y que las personas también podían tener libertades. Imagínense lo que estas ideas ocasionaron en aquella época de la Ilustración, y como sabemos también, pues dieron origen a dos movimientos definitorios de nuestra actual forma de vida. Como ya les decía hace un momento, la Revolución Norteamericana pone sobre la mesa la idea de que los países nos podemos constituir, teniendo como base un documento denominado Constitución. Y esto es importantísimo, como un pacto en donde las personas, todas las personas, podemos ser iguales y nos podemos poner de acuerdo para darle origen a un país, a un estado y a una forma de gobierno. Y por supuesto, ¿qué viene a decir también la Revolución Francesa? Pues viene a recordar que existen los derechos, en aquel momento, los derechos naturales de los que son depositarias toda persona. A ver, y esto es importantísimo. ¿Cómo? Los derechos naturales son, y los tengo solo porque soy ser humano, porque soy una persona, o los derechos necesariamente tienen que venir de una figura que se llama Estado y que me los otorgue. Bueno, les quiero comentar que la Revolución Francesa reconoció, y también la Revolución Norteamericana, que los derechos son inherentes a las personas por solo ser personas humanas,
Y eso nos da derechos y libertades. Y esto, por supuesto, cambia completamente la perspectiva de lo que son los derechos y las libertades. No es lo mismo que un Estado, que un gobierno me dé los derechos, a que un gobierno o un Estado me reconozca los derechos. Porque cuando me reconoce los derechos, significa que los derechos son preexistentes. Es decir, que no depende del gobierno y el Estado si me los otorga o no. Los derechos ya existen. ¿Y por qué existen? Porque soy un ser humano. Soy una persona, tengo dignidad. Y como persona, por ser depositaria de la dignidad, yo tengo derechos y tengo libertades. Y no dependo de que un gobierno o un Estado me los otorgue graciosamente. Parecería que volvemos a la figura del monarca, ¿verdad? Si el monarca me los daba o no me los daba, si el gobierno me los da o no me los da. Bueno, les quiero platicar que desde el año 2011, desde la reforma de junio del 2011, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos cambió radicalmente para transitar de que nos otorgaba los derechos a que nos reconoce los derechos. Esto es un cambio de 180 grados de la percepción de las libertades y de los derechos humanos de los que somos depositarios las personas. Y esto es importantísimo, importantísimo. Y por supuesto, ahí se da la transición del Estado monárquico al Estado de Derecho. Cuando la humanidad reconoce que el poder no deviene de Dios, sino del pueblo, esto exige tener que construir una nueva forma de organización de las sociedades. Y esto es sumamente importante porque entonces las personas decían, a ver, con los reyes yo estaba supeditado a su capricho, a la arbitrariedad, al humor del que amanecía hoy el señor monarca o el señor feudal, o el conde, o el marqués, o el duque, o el príncipe. No. Superado esta etapa, la humanidad empieza entonces a decir, bueno, ¿de qué manera nos podemos gobernar? ¿De qué manera yo puedo ser igual con cualquier otra persona y puedo ser tratado de manera igualitaria? ¿Cuál fue la respuesta? La ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley ya había demostrado en Roma y en las culturas anteriores que puede ser producto del pueblo, la ley puede ser producto del pueblo, asumida por el pueblo, establecida por el pueblo, y que nos puede tratar a todos iguales. Y como pueden observar, imagínense lo que esto significó, pues en el siglo XVIII, siglo XIX, pues prácticamente vimos el derrumbamiento casi de todos los estados monárquicos, salvo unos cuantos que todavía subsisten, pero porque transitaron básicamente hacia monarquías constitucionales. Por supuesto, varios de ustedes me pueden decir, bueno, magistrado, vea Medio Oriente, vea el Oriente. Tenemos, por supuesto, experiencias de todos tipos, pero la gran mayoría de los países actuales del mundo giran alrededor de las repúblicas de tipo democrático. ¿Por qué? Porque en la democracia se vio entonces el instrumento, para poder formar la ley. ¿Cómo la democracia me puede ayudar a construir la ley? A ver, sabemos que difícilmente nos podemos reunir. Les quiero decir que ahorita somos 95 millones de ciudadanas y ciudadanos en los Estados Unidos mexicanos, los que vamos a participar en los próximos procesos electorales. Difícilmente nos podríamos reunir todos para tomar las decisiones. ¿Qué hacemos entonces? Pues nombramos a diferentes personas, a diferentes funcionarios públicos que van a cumplir por nosotros esa delicada función. ¿Cuál función? La función legislativa. Y para eso nombramos diputadas y diputados, senadoras y senadores. Y por eso no es extraño que en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos el poder más importante sea el poder legislativo. Y por eso ustedes pueden observar en nuestra Constitución, en todas las constituciones, que el primer poder al que se hace referencia siempre es al poder legislativo, porque el poder legislativo se forma por los representantes del pueblo, por nuestros representantes directos, que tienen una tarea fundamental, emitir las leyes que nos van a gobernar. Y son leyes que nos damos nosotros mismos a partir y a través de nuestros representantes. Vean ustedes qué importante es la función legislativa. Luego se habla de la función ejecutiva. Por supuesto, quien va a ejecutar las leyes, va a cumplir las leyes. Y finalmente el Poder Judicial, cuando surgen conflictos o controversias derivado del cumplimiento de las leyes.
Por eso el Estado, desde Montesquieu, desde hace muchos siglos, bueno, poco más de un par de siglos, viene construyendo precisamente esta fisonomía del Estado contemporáneo, del Estado moderno. Y por supuesto, este Estado contemporáneo, este Estado moderno ha transitado por diferentes épocas. Por eso hablaba yo hace un momento en una de las preguntas de ¿cuándo o cómo podemos hablar del imperio de la ley? Bueno, porque precisamente cuando renunciamos a la idea de los monarcas, definimos que la ley iba a ser el instrumento que iba a ayudar a la humanidad a tratar a todas las personas por igual. ¿Qué ley? ¿La impuesta por un rey? No, la impuesta por nuestros representantes electos. Y por eso es muy importante los procesos electorales, porque la democracia nos ayuda a construir a los poderes legislativo y ejecutivo. Y bueno, por supuesto, la ley, el imperio de la ley, también ha tenido defectos, también ha tenido deficiencias. También la ley ha demostrado que una ley sola, sin acompañamiento, también puede dar lugar a situaciones injustas. Y por eso el derecho, les quiero platicar que el derecho tiene la característica de la resiliencia, tiene la capacidad de superar aquellos defectos, aquellas irregularidades para mejorarse. El derecho no está escrito en piedra, no es anquilosado, no es dogmático. El derecho tiene la capacidad de responder de mejor manera a las aspiraciones de justicia de toda sociedad. En ese sentido, entonces, por supuesto, el imperio de la ley, ¿qué ha significado? Que también las leyes han tenido también problemas. Vale la pena recordar ahorita que durante el siglo XIX, todos los años del 1800, se hablaba de que la ley, como era el resultado de la razón y era resultado de nuestros legisladores, pues era perfecta. ¿Y qué creen? Que también los legisladores nos traicionaron y a veces aprobaban leyes injustas. Se les olvidaban los compromisos que tenían con sus votantes. Y el siglo XIX y la mitad del siglo XX nos evidenciaron situaciones en donde a partir de leyes injustas se generaron situaciones atroces en la humanidad. Basta la pena recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, en los tribunales de Nuremberg, cuando se juzgaron a los generales alemanes, la defensa de muchos de ellos es que yo cumplía la ley. Imagínense, una ley que autorizaba el genocidio. Y por supuesto esto prendió todas las alertas. Algo tenemos que hacer con la ley. Es un buen instrumento, sí, pero también se puede pervertir. ¿Y cómo podemos hacer en esa capacidad resiliente que la ley no sea un mecanismo, un instrumento de los poderosos? Desde aquella época, desde mediados del siglo XX, hay un micrófono prendido. Gracias. Desde mediados del siglo XX, las constituciones ocupan nuevamente un papel central en los estados de derecho, porque anteriormente las constituciones políticas se veían como un documento de tipo político, como que era un documento que guiaba la conducción de la política. Incluso las abogadas y abogados recordaremos aquí con mucho afecto diferentes periodos y etapas del juicio de amparo, en donde el juicio de amparo, como pudimos observar también, se ocupaba del control de la constitucionalidad de las leyes, pero también en materia electoral, en la época de don Porfirio Díaz, también se determinó, lo electoral es de los políticos, lo electoral déjenselo a los políticos, aquí no se tienen que meter las abogadas y los abogados ni los tribunales, a los políticos déjennos resolver nuestros asuntos. Y por supuesto, sabemos, y la historia de nuestro país también nos reporta muchos y grandes abusos cuando dejamos que solamente las políticas y los políticos se ocupaban de la solución de los conflictos político-electorales. En ese sentido, entonces, ya a mediados del siglo XX, como ven, he tratado de recorrer lo más rápido posible este repaso histórico, pues ya tenemos nuevamente las constituciones, ya no solamente como documentos de tipo político, sino también como documentos jurídicos. Las leyes tienen que responder a las constituciones. Las constituciones son inviolables. Y dos, la Segunda Guerra Mundial también nos aportó
el derecho internacional de los derechos humanos, como un derecho de tipo supranacional al que tienen que incluso responder las constituciones, porque de esa manera aprendimos que también los regímenes internos, los gobiernos de los países tienen que responder no solamente a su constitución, sino a un derecho todavía de mayor entidad, que es el derecho internacional de los derechos humanos. México tiene que obedecer la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene que ajustarse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene que observar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este es el último retén que nos ayuda a evitar que los gobiernos internos de todos los países que están adheridos a este derecho internacional supranacional excedan sus atribuciones, excedan las restricciones en el ejercicio de las libertades y los derechos. ¿Por qué son tan importantes las elecciones? Porque ya, como les comentaba hace un momento, la ley tiene que ser resultado no de unos cuantos notables, la ley tiene que ser resultado del pueblo, porque en el pueblo radica la soberanía. Y esto, por supuesto, en la Ilustración tiene importantes filósofos que lo construyen de esta manera. Y por supuesto, las elecciones entonces vuelven un instrumento nuclear, un instrumento central en nuestra forma de gobierno. Es la manera que tenemos para consultarle al pueblo qué personas son las que van a ocupar los cargos de diputaciones, los cargos de senadurías, en el ejercicio de la función legislativa, en el caso del Ejecutivo, quién va a ser la presidenta o presidente de la República, la gobernadora, el gobernador, los ayuntamientos, las autoridades auxiliares municipales, y por supuesto, como pueden observar, la idea es siempre abrevar de la democracia, que es el instrumento que nos ayuda para que el poder efectivamente radique en el pueblo. Por eso la democracia es tan importante. Y por eso yo hago un exhorto muy atento y muy respetuoso a que repensemos que nuestro sistema de vida debe ser perfectible y que es una forma de vida que hemos diseñado pensando en que todas las personas somos iguales. Por supuesto, y lo acabo de anotar, es perfectible, es mejorable, como todas las instituciones humanas. ¿Cómo se resolvían en México las controversias electorales hasta el año 1987? Pues fíjense ustedes que prácticamente desde don Porfirio Díaz, por allá, ya para terminar el siglo XIX y hasta 1987, hasta hace muy pocos años, los conflictos políticos y electorales en nuestro país se resolvían única y exclusivamente a través de los colegios electorales. Los colegios electorales eran precisamente las cámaras de diputados resolviendo los conflictos de las elecciones de los diputados. La Cámara de Senadores resolviendo los conflictos de quienes resultaban electos como senadores. Y tratándose de la elección presidencial, lo veía la Cámara de Diputados. Imagínense ustedes qué tránsito, qué destino tenían los conflictos político-electorales. Por supuesto que el derecho, la ley, no tenía ningún juego, ninguna intervención en la solución de esos conflictos. Pero les quiero platicar que en 1987 y la elección de 1988 ponen sobre la mesa la necesidad de que ya los conflictos político-electorales no sean resueltos directamente por los poderes legislativo y ejecutivo, porque las formas de solución de ninguna manera tenían que ver con líneas o directrices racionales, ni razonables. Simplemente, y lo sabemos, durante toda esa época, un partido hegemónico tenía el control de las elecciones en nuestro país. Pero también este partido se dio cuenta de que ya también distintas instancias internacionales, la Comisión Americana de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, estaban volteando hacia México a ver qué está pasando en democracia en México. A ver, si México es suscriptor de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues todos los derechos humanos, fíjense ustedes, incluyendo los de tipo político electoral, son justiciables, es decir, pueden llevarse ante los tribunales. ¿Cómo? ¿En México esto no es posible? Algo está pasando en México. Y por supuesto que esto detonó distintas reformas graduales a partir del 87-88, en donde México empezó a transitar entonces de un modelo de calificación política
de los colegios electorales hacia los tribunales electorales. Y esto es sumamente importante porque los tribunales electorales, como ustedes saben, no nos regimos por intereses partidarios. Los tribunales electorales tenemos el mandato constitucional, el mandato de los tratados internacionales de resolver cada conflicto, cada controversia con apego en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes, y ese es el mandamiento, ese es el mandato principal de los tribunales. Y por supuesto, esto cambia a 180 grados la forma de percibir también la política, porque ahora los conflictos políticos ya no se van a negociar entre los grupos de poder, no. Los tribunales vamos a tener que intervenir cuando alguien nos lo pida, en una demanda, por supuesto, y nosotros con base en qué resolveremos, con base en la Constitución, con base en los tratados internacionales, con base en las leyes. Y como pueden imaginarse, en el periodo 87-88 surge el Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral es un órgano, para empezar, como les comentaba hace un minuto, hay un tránsito bastante acelerado porque en 10 años cambió radicalmente la figura de la justicia electoral. Pasó de un órgano de justicia administrativa cuyas resoluciones todavía podían ser revisadas por los colegios electorales, los colegios políticos, a un órgano que luego se incorpora al Poder Judicial de la Federación, que es el poder que tiene la majestad de custodiar y de salvaguardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales en el año de 1996, cuando del Tribunal Federal Electoral pasamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto que se tiene que conducir con un apego a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Por supuesto. ¿Quiénes son los clientes frecuentes del Tribunal Electoral? Básicamente los partidos políticos, las candidatas, los candidatos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tipo de conflictos tenemos entonces? Son conflictos de tipo político electoral, pero resueltos con apego en la Constitución y en la ley. Y por supuesto, en el año entonces de 1996, ya teniendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, prácticamente pasamos entonces de una calificación de tipo político ya a una calificación de tipo judicial, con apego en la Constitución, con apego en la ley. Y esto es resultado, por supuesto, les vuelvo a insistir, de lo que estaban observando las instancias internacionales de cómo funcionaba México. Y, por supuesto, de la necesidad también de cumplir ya diversos tratados internacionales que México había suscrito. Por supuesto, de 1996 al año 2020 han transcurrido poco más de 20 años, pero hemos tenido importantes avances al respecto. Ya no solamente entonces la ley, el tratado internacional, la Constitución, va a ser instrumentos de solución de los conflictos. También va a jugar entonces aquí en el derecho electoral un papel importantísimo la jurisprudencia. La jurisprudencia les quiero platicar que es resultado de la facultad interpretativa que hacen los tribunales, que hacen las juezas, los jueces, las magistradas, los magistrados electorales al momento de resolver un conflicto, al momento de resolver un litigio. Y esto no es extraño. Los jueces civiles, las magistradas y magistrados civiles, los magistrados penales, mercantiles, de telecomunicaciones, mercantiles, todas las materias se construyen a través y alrededor de leyes. Y por supuesto, las leyes en muchas ocasiones tienen que ser interpretadas. Tienen que ser interpretadas, ¿por qué? Porque como sucede, y ustedes lo viven día a día, las palabras son polisémicas. Las palabras pueden tener distintos significados y a veces un solo enunciado puede tener distintos alcances, pero no se deben preocupar, porque las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados, parte de nuestra preparación, de mucha de nuestra preparación, es precisamente estudiando metodología jurídica, métodos jurídicos, métodos que nos permiten precisamente atender esos conflictos, atender esos problemas de lectura de la ley. Así como las ingenieras y los ingenieros, las contadoras y los contadores, y cualquier otra carrera tiene sus métodos para poder desarrollar su trabajo, los abogados también, los operadores jurídicos, la judicatura tenemos la posibilidad, tenemos instrumentos científicos
para también resolver este tipo de conflictos y controversias. Y precisamente la jurisprudencia es resultado del ejercicio de esa facultad interpretativa. Como ya adelantaba la magistrada y el magistrado, pues en mucha ocasión las leyes son polisémicas. Un enunciado tiene diferentes alcances, diferentes lecturas, pero además recordemos que las leyes electorales tienen que obedecer a las leyes generales en materia electoral. Y las leyes generales en materia electoral de nuestro país tienen que obedecer a la Constitución y a los tratados internacionales. Y en muchas ocasiones, para poder resolver un conflicto, tenemos que abrevar de otras fuentes del derecho autorizadas por el legislador. El legislador autoriza a la judicatura, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX, porque en el siglo XIX el legislador decía, los jueces son la boca de la ley. No pueden interpretar la ley, tienen que aplicar la ley. Y por supuesto esto da lugar a situaciones muy injustas. En la actualidad, el legislador ha autorizado al Poder Judicial, el legislador constitucional, los tratados internacionales, a que la judicatura podemos interpretar la ley. Y por supuesto que no la interpretamos caprichosamente. Existen distintos métodos, metodologías que nos permiten científicamente interpretar la ley. Y esas interpretaciones, esas integraciones, cuando hay lo que se denomina las lagunas jurídicas, quedan recuperadas en criterios que los tribunales nos sirven para resolver un caso determinado, pero que pueden ilustrar, pueden orientar en la solución de casos futuros. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque quiere decir que cada vez que un tribunal resuelve un asunto de una manera determinada, ese precedente nos puede servir para resolver un caso futuro que tenga características muy similares, muy parecidas. Y la jurisprudencia precisamente nos recuerda a la judicatura que con base en los principios de certeza, de seguridad y de igualdad, un mismo asunto debemos tratarlo de manera similar, a menos que encontremos una lectura que todavía sea más justa, más equitativa, porque recuerden ustedes que la justicia electoral precisamente todo el tiempo direcciona su actividad hacia la justicia, y la equidad es la justicia aplicada al caso concreto. Y por supuesto, tenemos que cuidar, tenemos que salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos. Ese es un mandato primordial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Carta Democrática Interamericana, y por eso no es extraño que las sentencias de todos los tribunales electorales de nuestro país abreven cada vez con más frecuencia, entre otros, en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo veo con más frecuencia y con mucho gusto que nos apoyamos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que estamos volteando hacia Sudamérica, o que estemos, por supuesto, invocando sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos, no obstante que ellos tienen un régimen apoyado sobre todo en otra concepción jurídica del derecho, que podamos invocar también aquellas lecturas que pudieran favorecer internamente a nuestro sistema jurídico. Y por supuesto, la jurisprudencia entonces vuelve un elemento nuclear, un elemento central en la resolución de los conflictos electorales. Y la jurisprudencia, como ya lo comentaba el presidente Riley, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 99 constitucional, se faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir jurisprudencia. Y la jurisprudencia, en principio, se construye, si se trata de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 3 sentencias que se dictan en el mismo sentido y cuyo criterio sigue la misma línea argumentativa. O las salas regionales del Tribunal Electoral lo pueden dictar si hay 5 criterios en el mismo sentido y la Sala Superior valida el criterio. O también se puede aprobar esa jurisprudencia como resultado, como producto de una contradicción de criterios. Y les quiero platicar que los tribunales electorales de nuestro país creo que tienen una enorme ventaja, porque tienen la posibilidad, tienen la capacidad en sus ámbitos de competencia, en donde ellos resuelven sus asuntos, de poder dictar precisamente esa jurisprudencia directamente, como el Honorable Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, las distinguidas magistradas con el magistrado pueden eventualmente dictar su jurisprudencia, lo cual, por supuesto, dotaría de certeza. ¿Por qué? Porque cuando se formula una demanda electoral,
pues ya de antemano, quienes formulan la demanda pueden saber cómo el Tribunal Electoral puede resolver ese asunto. O en su caso, le pueden decir al Tribunal Electoral de Tabasco o cualquier tribunal electoral de nuestro país: Tribunal Electoral, no me pasa inadvertido que tú tienes esta jurisprudencia, que tú has interpretado la ley de este modo, pero yo te propongo esta interpretación de la ley, revisa tu jurisprudencia, puede haber un criterio todavía más favorable al ejercicio de los derechos humanos. Y las magistradas y los magistrados tenemos la capacidad de hacer esa reflexión, porque les repito, se trata de que la justicia cada vez potencie y maximice de mejor manera el ejercicio de los derechos humanos. Y sobre todo, potencie y maximice el ejercicio de la democracia, como esta forma de vida que hemos escogido para efecto de poder generar un gobierno, y un gobierno que atienda a las necesidades de su población. Un gobierno cuya fuente primordial encuentra en el pueblo el depositario de la soberanía. Por eso es tan importante la jurisprudencia en un contexto de elecciones constitucionales. Las elecciones constitucionales, pues básicamente esencialmente son aquellas que tienen que ver con la renovación de los poderes públicos, porque como ustedes recordarán, nuestra constitución política, básicamente, como nos lo enseñaron en la carrera, básicamente tiene dos grandes apartados: la parte dogmática, que antes se llamaba de las garantías individuales, que ahora sabemos que es de los derechos humanos y sus garantías, y una parte orgánica. Y en la parte orgánica, principalmente, ¿qué encontramos? Los tres poderes esenciales del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Y por supuesto, en los estados de la República encontramos los tres poderes también, a través del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, y también encontramos las administraciones municipales. Ahí radica precisamente el ejercicio del poder por mandato del pueblo. También me parece que es muy importante recordar que en 1996, cuando se reforma la Constitución, existe un mandato muy claro a todas las autoridades electorales del país. Ya no queremos que los conflictos y las elecciones, o que las elecciones y los conflictos electorales se resuelvan a partir de intereses políticos. Queremos que los organicen autoridades imparciales, objetivas, independientes, que se ajusten a los principios de certeza y de legalidad, y que sean independientes, que no estén subordinadas a los poderes fácticos, a las fuerzas políticas. Queremos que la ley sea el instrumento rector de la organización de las elecciones y de la solución de los conflictos electorales. Y por supuesto, desde 1996, estos son los principios rectores de las autoridades electorales. Y precisamente cuando las magistradas y los magistrados electorales asumimos esta enorme responsabilidad, protestamos hacer cumplir la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y, por supuesto, la jurisprudencia. La jurisprudencia como un elemento que nos ayuda a resolver las conflictivas en la materia político-electoral. Finalmente, brevemente, 3 casos que pudieran ilustrar cómo nos puede ayudar la jurisprudencia en la solución de las conflictivas. Fíjense ustedes que si ustedes consultan el concepto de jurisprudencia, yo hace un momento les di una definición legal, pero en muchos diccionarios ustedes encontrarán que la jurisprudencia también es definida como el resultado, el producto de la actividad de la judicatura al momento de resolver conflictos y controversias. Es decir, los criterios que adopta un tribunal en la resolución de un conflicto. Eso es la jurisprudencia. Por eso no es infrecuente que en muchos casos, a veces en las demandas, nos digan los litigantes, nos digan los justiciables: oye, Honorable Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Sala Regional Jalapa, este asunto se parece a aquel, y tú aquel asunto lo resolviste en esta lógica. Te pido que me apliques el criterio que sostuviste en aquella sentencia. ¿Por qué? Porque ese criterio me parece que se ajusta a las condiciones
del asunto que yo estoy sometiendo ahorita a tu consideración. Y por supuesto, ¿cuál va a ser la labor del tribunal? Pues precisamente revisar si efectivamente se dan las condiciones de hecho, las condiciones fácticas que efectivamente nos permitan un asunto determinado resolverlo de manera similar a otro anterior. ¿Y esto en qué abona? Precisamente en los principios de certeza, de seguridad y en la seguridad que tiene la población de que estamos resolviendo de la misma manera este asunto y este asunto y este asunto, a menos, y lo vuelvo a repetir, que un justiciable, a menos que de repente nos pasa con mucha frecuencia cuando tenemos las reuniones de magistradas y magistrados, estoy seguro en todos los tribunales electorales, en donde de repente, oigan, ¿qué creen? Acaba de salir esta sentencia de la Corte Norteamericana, o acabo de leer esta sentencia del Tribunal Español, o recientemente, hace 2 semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar una sentencia en materia político-electoral. Entonces, a ver, pues vamos a leerla, a ver cómo está interpretando la Corte Interamericana, cómo está interpretando la Corte Norteamericana, cómo está interpretando este derecho, el derecho a la libertad de expresión, cómo está interpretando el derecho a votar, a ser votado, a constituir un partido político, a afiliarme a un partido político, a que una persona pueda ejercer un cargo público. Y por supuesto que la magistratura permanentemente tenemos la obligación, y esa es nuestra obligación, de mantenernos actualizados. ¿Para qué? Para resolver los asuntos, y vuelvo a insistir, para resolver los asuntos con justicia y sobre todo con equidad, la justicia aplicada al caso concreto. Y por supuesto, esto marca la dinamicidad y la resiliencia del derecho, que nos abre la posibilidad siempre a buscar mejores mecanismos para que nuestra sociedad logre las aspiraciones de felicidad, de justicia, alrededor de las cuales todos los países nos hemos construido, en donde todas las personas tengamos esa capacidad. Y en ese papel, los tribunales electorales locales, las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos ese enorme compromiso y asumimos con mucha responsabilidad este honor que hemos tenido en quienes se nos ha depositado la función jurisdiccional electoral. Rápidamente 3 casos ya para terminar, y si es posible y si lo consideran pertinente el Tribunal Electoral de Tabasco, hubiera la posibilidad de algún intercambio de ideas. Algunos criterios, por ejemplo, en donde la jurisprudencia podemos ver dando directrices importantes. ¿Por qué? Porque el legislador no alcanza, en toda la realidad que tiene que regular, no alcanza a dar directrices en todos los casos. Miren, les quiero platicar, por ejemplo, que aquí en el estado de Veracruz hubo un asunto muy interesante donde se cuestionaba si los agentes y subagentes municipales tenían o no derecho al pago de salarios, porque les quiero platicar que acá la ley del estado de Veracruz no lo consigna. Hubo, por supuesto, algunas demandas que se plantearon diciendo, oye, pues creo que la ley de Veracruz no respeta mis derechos humanos, porque si estoy cumpliendo una función de agente o subagente municipal, pues tengo derecho a una remuneración. Y precisamente ahí todos los tribunales electorales que tuvimos que ver con el asunto, el Honorable Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, saludo con mucho afecto a su presidenta, la Sala Regional Jalapa y luego nuestra Sala Superior, tuvimos que tomar una decisión con base en todo ese marco jurídico gigantesco, porque la ley no lo establecía. Y determinamos que los agentes y subagentes municipales pueden determinar, sobre todo los ayuntamientos pueden determinar sus salarios, y que esos salarios deben tener como parámetro irreductible que no pueden ser inferior al salario mínimo o a la unidad de medida que actualmente nos rige. Esto, por ejemplo, es resultado de la jurisprudencia, de la actividad interpretativa de la ley. Otro asunto, y yo aprovecho casi todos los foros precisamente para siempre hacer un llamado, un exhorto a que todos los procesos electorales erradiquemos la violencia política en razón de género. Es decir, cualquier afectación al ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas en nuestro país. Y les quiero decir que la Sala Regional Jalapa estará muy atenta a que ningún caso de violencia política en razón de género quede impune. Fíjense ustedes que un asunto que tuvimos en esta materia, muy interesante en el estado de Oaxaca, fíjense ustedes que detectamos un caso donde una presidenta municipal, respecto a una regidora, no le tramitó su licencia de maternidad y al contrario,
además de que no le tramitó su licencia de maternidad a la regidora, le dijo la presidenta municipal a la regidora, ¿qué crees? Que además de que no te tramito tu licencia de maternidad, de tu sueldo, regidora, le vas a pagar a tu suplente el que venga a trabajar en tu lugar. Como se pueden imaginar, la sentencia de la Sala Regional Jalapa detectó ahí un caso de violencia política en razón de género y tomó la decisión de que, por supuesto, la regidora tenía a salvo y se debían tutelar sus derechos a la salud y a la vida reproductiva de una funcionaria electa en el ejercicio de sus cargos, y sobre todo porque también estaba de por medio el interés superior del producto de la niña o niño que estaba gestando la funcionaria electa. Este es otro caso resultado de la interpretación jurisprudencial que podemos los tribunales electorales maximizar y potenciar el ejercicio de los derechos humanos. Otro caso más, y con este terminaría, tiene también que ver con la violencia política en razón de género, porque, insisto, este es un foro que yo quiero aprovechar para decirles que la Sala Regional Jalapa también estará muy atenta, y estoy seguro que todos los tribunales electorales de nuestro país lo estarán, a que los procesos electorales que ya están muy pronto, bueno, el federal inició el día de hoy, como ya lo adelantó el presidente Riley, pero también los procesos electorales que próximamente inicien, la violencia política en razón de género no tenga un espacio de cobijo, y que al contrario estaremos muy atentos a resolver con la máxima prontitud cualquier caso que afecte el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Fíjense ustedes que también en el estado de Oaxaca, la Sala Jalapa, les quiero platicar, y nuestra Sala Superior consideró que es un criterio que debe observarse en todo el país, pero en el caso de Oaxaca, por la configuración de la ley del estado de Oaxaca, les quiero platicar que allá en el estado de Oaxaca se determinó que las personas que no tienen un modo honesto de vivir no pueden ser elegibles. Y la Sala Jalapa interpretó el modo honesto de vivir como precisamente aquellas personas que han incurrido en violencia política en razón de género no pueden tener un modo honesto de vivir. ¿Por qué? Porque los funcionarios electos hemos detectado casos de presidentes municipales que agreden a las regidoras, a las síndicas, que no las dejan trabajar. Y por supuesto, estas presidencias municipales en algunas ocasiones quieren reelegirse. Y en el estado de Oaxaca se ha establecido que quien no tiene el modo honesto de vivir no tiene la capacidad de reelegirse. Bueno, la Sala Jalapa le dio contenido a esa expresión, modo honesto de vivir. Y acá la Sala Regional Jalapa determinó que si alguien ha incurrido en violencia política en razón de género, no cumple el requisito de modo honesto de vivir. Y a la luz de la legislación electoral del estado de Oaxaca, determinamos que esas personas no pueden reelegirse en el siguiente proceso electoral. ¿Por qué? Por haber incurrido en violencia política en razón de género. Esa es una de las formas que ha tenido la jurisprudencia, ha sido resultado de la labor interpretativa de los tribunales, la que viene a complementar entonces a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales. Insisto, la idea es fortalecer permanentemente a nuestra democracia y a nuestro sistema electoral. Finalmente, y para terminar, quisiera aprovechar este magnífico espacio que generosamente me ha brindado el respetable Tribunal Electoral del Estado de Tabasco para expresarles que, conscientes de la enorme responsabilidad que tendremos en la solución de todas las controversias electorales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me honro en presidir, y conformada por la magistrada Eva Barrientos Cepeda y el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, y un servidor competente para conocer de los asuntos con motivo de la próxima renovación de los congresos locales, ayuntamientos y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondientes a los estados de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, de Chiapas y de Oaxaca, se reporta preparada y atenta para salvaguardar el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las ciudadanas y ciudadanos de esta circunscripción electoral del país, con estricto apego a los principios de constitucionalidad, de legalidad, de imparcialidad, de certeza, de objetividad y de máxima publicidad.
Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado presidente. Como se anticipó antes del inicio de su amena plática del día de hoy, pues ha sido interesantísimo escuchar sus reflexiones, pues nos ha dado pues un panorama tanto de la evolución que ha tenido las autoridades electorales, esta transición precisamente que usted señalaba de ser un órgano colegiado, el que calificara las elecciones y la importancia de que se prevea ya una institución como son el Poder Judicial, los tribunales electorales federales y locales. Creo que eso fue un avance significativo. Pero lo más importante para, al menos de una servidora, y creo que también para muchas personas que estamos aquí escuchándolo, fue esta frase que creo que resume mucho de lo que ha dicho en esta conferencia. O sea, el hecho de la importancia que tiene la jurisprudencia en la labor que realizamos las y los juzgadores. Usted decía, el derecho no está escrito en piedra. Creo que esa frase a mí en lo personal me gustó mucho porque creo que sintetiza precisamente los alcances que tiene actualmente la jurisprudencia y que créame que ha generado una serie de preguntas en las personas que nos están escuchando también muy interesantes. Magistrado, de verdad que ha sido excelente escucharlo y destacar la importancia de la jurisprudencia. Y también créanme que, déjenme decirles que esta última resolución que compartió el presidente emitida por la Sala Jalapa en relación al modo honesto de vivir en un caso de violencia política y que derivó en el criterio de la inelegibilidad de alguien que comete violencia política, fue tan trascendente en nuestro país que en la reciente reforma electoral que fue aprobada el pasado 13 de abril, más que publicado el decreto, se estipula ya en una norma precisamente el hecho de que si alguien comete violencia política en razón de género en el ámbito federal, no podrá, por supuesto, ser candidato o candidata. Entonces, veamos la trascendencia que tienen los criterios, las decisiones que se toman en sede jurisdiccional. Creo que eso es un avance significativo que hemos tenido en nuestro país. Y magistrado, quisiera también, antes de continuar, para hacerle las preguntas que tenemos muchísimas aquí en el chat, dar también la bienvenida y el agradecimiento al magistrado Adín de León Gálvez, que ya está conectado con nosotros, integrante de la Sala Regional Jalapa. Muchas gracias, magistrado, siempre es un gusto saludarlo, al menos a la distancia. De igual manera, agradecer la participación del magistrado Luis Alejandro Cutiño del Poder Judicial de Chiapas. Y a todas y a todos los que se han conectado a esta plataforma que ya llegó a su límite, que son de 300 participantes, tenemos 299 personas conectadas. A uno o que se cierre totalmente. Y esto no es más que el interés que ha despertado la participación del doctor Enrique Figueroa Ávila. Y bueno, de verdad que tenemos muchas preguntas, presidente, y si nos permite, vamos a formulárselas para efectos de que pueda dar sus opiniones y respuestas. Mariela Jiménez dice, a través del control de convencionalidad, ¿se puede aplicar una jurisprudencia? El doctor Guillermo Nieto, a quien también saludamos con afecto, jurista, académico, pregunta, estamos en la antesala de una reforma judicial. En ese sentido, ¿debe nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer y resolver de las controversias y acciones de inconstitucionalidad
para fortalecer nuestro sistema judicial electoral? Y hace otra pregunta. La Autoridad Administrativa Electoral, los OPLES, pueden y deben aplicar control difuso de convencionalidad al grado de desaplicar una norma electoral local que esté en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Interesantísimas preguntas. También Jesús Alberto Girón dice, magistrado, buenas tardes, ¿qué opina de establecer el sistema de precedentes en México? Santiago Jesús Chablé Velázquez, quien también lo saluda, magistrado, y le quiere formular dos preguntas. ¿Cree que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe transitar al sistema de integración de jurisprudencia por precedentes como se plantea en la reforma del Poder Judicial Federal? Va vinculada también a la otra pregunta. Y también Santiago nos hace esta otra pregunta. ¿Qué efectos tiene el hecho de que existan dos órganos terminales para establecer jurisprudencia? Sobre todo teniendo en cuenta que uno conoce de asuntos de carácter abstracto y otro de carácter concreto. Esa es la pregunta que hace Santiago. Gabriel Ferreira Sandoval dice, ¿qué tiempo de duración aproximada tiene el trámite de una demanda electoral? No nos especifica aquí qué tipo de demanda, pero bueno, en su respuesta usted podrá clarificarle ahí su duda en cuanto a las temporalidades. También Luis Alberto Rivera Rodríguez nos hace un comentario y a la vez una pregunta al final. Dice, Atienza maneja que el formalismo es una característica más distintiva y nociva de la cultura jurídica latina. Pero en estos tiempos en que se está deconstruyendo la impartición de justicia, podríamos pensar que pronto será posible también hablar de inaplicación, control de convencionalidad y de constitucionalidad de la jurisprudencia, sobre todo en virtud de maximizar la protección de los derechos humanos que nos ha mencionado. Creo que han sido muchas preguntas en torno a esto y a la cual también me sumo en función de que es, creo, uno de los puntos medulares que se plantean en relación a control de convencionalidad, constitucionalidad y jurisprudencia. Bueno, por el momento también tenemos acá a Ramón Guzmán Vidal, dice, las y los juzgadores a través de la jurisprudencia son creadores de derecho, y evidentemente le manda también los saludos correspondientes. Dos más, doctor, y ahorita reviso el chat, pero creo que haremos una pausa ahorita para que pueda dar respuestas porque son muchas. ¿Qué tiempo de duración aproximado tiene el trámite de una demanda? Esa ya se la había yo formulado, perdón. Dice, de esta sentencia, aquí ya precisa en este otro mensaje, de esta sentencia que nos habla el honorable magistrado sobre la violencia política por el género, ¿dónde las podemos consultar para nuestro estudio? Ahí creo que también se despertó interés en el chat poder conocer los datos de las sentencias para que puedan consultar. Y Roger Ulín dice, ¿coincide usted con los criterios de los magistrados en su voto a favor de no darle registro como partido político a México Libre y sí otorgárselo a Encuentro Solidario? Bueno, en esta atención de la última resolución del INE, ¿no? En relación a los partidos de nueva creación. Ahí pide su opinión. Hasta aquí haría una pausa, magistrado, porque como vio, son muchas en lo que usted contesta y también reviso nuevamente el chat por si alguien más ha formulado otras preguntas. Está usted en uso de la palabra. Muchas gracias, magistrado, y quiero agradecer todas las preguntas, todas ellas muy interesantes. A ver, voy a tratar de dar respuesta de manera concreta porque básicamente porque yo creo que todas las preguntas prácticamente dan para una conferencia. Dice la licenciada Mariela Jiménez, ¿a través del control de convencionalidad se puede inaplicar una jurisprudencia? Bueno, yo les quiero platicar que hay criterio de la Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral en donde las salas regionales
no podemos inaplicar jurisprudencia, ni a través del control de constitucionalidad, ni a través del control de convencionalidad. Es una parte de la construcción de nuestro sistema electoral. Pero esto no significa que las personas estén indefensas. Tienen la posibilidad, en su caso, de recurrir la sentencia de la sala regional, por ejemplo, de Jalapa, e ir a la sala superior y decir, oye, sala superior, la sala Jalapa tuvo que resolver este asunto de esta manera porque la jurisprudencia sí lo indica, pero como yo les dije hace unos minutos, las personas tienen la capacidad de decirle también a la sala superior, oye, revisa tu jurisprudencia porque creemos que esta jurisprudencia está superada porque existe una lectura que es más favorable, más maximizadora de los derechos humanos. Entonces, en concreto, bueno, si fuera jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Electoral de Tabasco, el Tribunal Electoral de Tabasco de su jurisprudencia sí tiene la facultad de decir, pues ya no vamos a seguir esta jurisprudencia, ya tenemos un nuevo criterio y el propio Tribunal Electoral de Tabasco tendría la capacidad de decir, respecto a su jurisprudencia, que ya no lo va a seguir. Todo depende de la sala regional o del Tribunal Electoral al que se refiere al caso particular. Entonces, dependiendo si se trata de una sala regional o si se trata de un tribunal electoral local, el control de convencionalidad podría tener un alcance diferente. Luego, el doctor Nieto me hace también dos preguntas muy interesantes. ¿Qué opino si la reforma judicial debe depositar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la capacidad de conocer las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad? A ver, vale la pena recordar que en materia electoral no existen las controversias constitucionales porque todos los medios de impugnación electoral están diseñados precisamente para que no haya controversias constitucionales. Sí hay acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y he conocido diferentes iniciativas, diferentes estudios que postulan precisamente de que en la sala superior del Tribunal Electoral se depositara la posibilidad también de conocer las acciones de inconstitucionalidad, las cuales actualmente resuelve nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero platicar que desde 1996 funciona este diseño, ya ha funcionado yo creo que bien, pero como también ya lo platiqué hace unos minutos, todas las instituciones humanas son perfectibles y puede ser un diseño que válidamente podría explorarse. ¿Cuál? El de que la Sala Superior resolviera las acciones de inconstitucionalidad. Por supuesto, me parece que es un tema muy interesante que debe estar abierto al debate. El otro tema es si los OPLES deben realizar un control difuso al grado de inaplicar las leyes. Bueno, sobre el particular, debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia ha determinado un método de interpretación de los derechos humanos y ha creado, como les decía hace unos minutos, diferentes metodologías que nos ayudan precisamente a esta labor de protección de los derechos humanos. Y la Corte ha determinado que las autoridades administrativas sí tienen la posibilidad de interpretar la ley, pero no de inaplicarla. La facultad de inaplicar la ley se le deposita exclusivamente a las juezas y jueces, magistradas y magistrados. ¿Por qué? Porque inaplicar la ley es una actividad muy importante dentro del Estado de Derecho. Imagínense, se va a inaplicar una ley es resultado de un congreso, de un conjunto de diputadas, de diputados, de senadoras, en el caso de las leyes generales o federales, que se ponen de acuerdo. Imagínense lo que significa inaplicar una ley que transitó por los 500 diputados y diputados, por los 128 senadoras y senadores, y que fue sancionada por el presidente de la República, y que en una sentencia, un tribunal electoral, una sala regional integrada por 3 magistradas y magistrados, o por nuestra sala superior integrada por 7 magistradas y magistrados, inaplique la ley en un caso particular. Por eso se ha considerado que al ser una actividad de suma trascendencia, solamente los especialistas en materia jurídica pueden realizar esa actividad y se ha depositado en el Poder Judicial, en los tribunales electorales locales, esta actividad. A las autoridades administrativas solamente se les da la posibilidad de interpretar la ley, potenciándola, maximizándola, pero no les da la posibilidad de llegarla a inaplicar. En el caso del licenciado Jesús Alberto, que también le agradezco la pregunta, de si México debe transitar hacia un sistema de precedentes, yo creo que estamos en esa dirección. Básicamente, como les platicaba hace unos minutos, también nuestro sistema de jurisprudencia construido a partir de 5 precedentes en las salas regionales, de 3 en el caso de la sala superior, ya vemos con más frecuencia que los criterios se van construyendo en la lógica de cada asunto en lo particular, mucho en la lógica norteamericana, en donde, como nosotros sabemos, las abogadas y los abogados allá
estudian los precedentes judiciales. México también está direccionándose, creando un régimen híbrido entre el Civil Law y el Rule of Law. Y en ese sentido me parece entonces que se está construyendo un modelo que va también nutriéndose de los beneficios de los precedentes, en donde no se requiere necesariamente una jurisprudencia para que sea un criterio que pudiera ser el rector en la solución de un asunto. Del licenciado Chaflet, le agradezco muchísimo también sus preguntas y también me da mucho gusto saludarlo. Por supuesto, si el Tribunal Electoral precisamente debe transitar a este régimen de integración por precedentes, yo creo, como les platicaba, que la Comisión de Jurisprudencia de nuestra Sala Superior, y como pueden observar ustedes las compilaciones, esta idea de que al principio aparezcan el actor, el demandado y los datos identificatorios de la sentencia precisamente se nutren precisamente de aquel sistema de jurisprudencia en donde la fuerza del precedente ayuda precisamente en la solución de cada caso particular. Estoy aquí revisando mis notas. Precisamente también del licenciado Chable, si vale la pena que actualmente tengamos, y va un poco en la lógica también del doctor Nieto, esta división de autoridades para un modelo de control de constitucionalidad concreto y un modelo de un control de constitucionalidad abstracto. Bueno, efectivamente, pues ahorita la Corte en las acciones de inconstitucionalidad tienen depositado el modelo de control de constitucionalidad abstracto y todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el modelo de control de constitucionalidad concreto. Yo les quiero platicar que este modelo nos ha funcionado desde mi óptica bien, ha funcionado bien. Se puede explorar el otro modelo, insisto, hay varias reformas que lo han planteado, pero bueno, lo cierto que tenemos en los próximos procesos electorales es que ahorita este modelo pues será el que nos permitirá sacar adelante los procesos electorales 2020-2021 y seguramente ustedes saben que precisamente ahorita nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación está en estos días resolviendo un importante número de acciones de inconstitucionalidad, desplegando el control de constitucionalidad abstracto que nos va a permitir conocer ya en definitiva cuál es el marco jurídico que nos va a permitir la solución de los asuntos que están en este momento que se vayan a plantear ante la justicia electoral. Porque, a ver, recordemos que los tribunales electorales no funcionamos porque queremos. No es que estemos en los periódicos revisando día a día, a ver, ¿dónde encuentro un conflicto para que yo tribunal me meta? No. Los tribunales electorales funcionan a partir del principio de instancia agraviada. ¿Y qué significa esto? Que debe haber una demanda planteada por alguien que se siente afectado. Y es ahí entonces el tribunal donde empieza precisamente su actividad jurisdiccional para resolver ese asunto con apego a derecho. No es que los tribunales estemos revisando a ver dónde nos involucramos, al contrario, hay una persona que se siente agraviada, que considera que se han violado sus derechos humanos, y el tribunal, los tribunales, como lo mandata el 17 constitucional, por la obligación de administrar justicia en ese caso particular, de acuerdo a las leyes procesales que rigen nuestra actividad. Me pregunta el licenciado Sandoval, ofrezco una disculpa por no haber alcanzado a tomar el nombre, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse una demanda electoral? Uy, no les quiero presumir que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos asuntos que resolvemos en horas, y eso pasa en todos los tribunales electorales de nuestro país, estoy seguro, que de repente ya nos vemos, ¿qué creen? Acaba de llegar una demanda, y urge, pues a trabajar todos. A mí me ha tocado sesionar a las 6 de la mañana, entonces imaginen, en proceso electoral. Y por supuesto, con mis compañeros magistrados, con el magistrado Díaz de León, que saludo con mucho cariño y afecto, llega la demanda en la noche, a las 11 de la noche, y a ver, pues a revisarla, a ver, secretaria, secretario, vamos a trabajar así, vamos a revisarla, muy bien, me pasas el proyecto, lo revisamos, nos reunimos los magistrados, construimos el mejor criterio jurídico y a las 6 de la mañana estamos sesionando. Entonces, los asuntos los podemos resolver en horas. Y les quiero decir que también los tribunales electorales, las salas regionales, la sala superior, ocupamos el tiempo estrictamente necesario, porque para nosotros es fundamental buscar que se maximice el ejercicio del derecho, que los derechos no se vuelvan irreparables por el transcurso del tiempo. Tenemos un mandato fundamental y sobre todo en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles y no hay suspensión del acto reclamado. Entonces, imagínense, ¿esto qué significa? Celeridad, prontitud. Y precisamente
toda la magistratura electoral. Para eso nos hemos preparado todos estos años de trabajo. Luego también, el licenciado Luis Alberto Rivera Rodríguez, veo que es, por supuesto, un especialista en don Manuel Atienza y el formalismo. Si podemos empezar a hablar de una inaplicación de constitucionalidad por la jurisprudencia. Yo les quiero platicar que este tema es bien interesante, ¿eh? Hemos tenido asuntos donde de repente, efectivamente, como hemos platicado, el derecho es dinámico, el derecho no es anquilosado. Hace ratito que recordaba la magistrada lo que comentaba de que el derecho no está en piedra. Bueno, alguien me va a decir, ¿y el código de Hammurabi? ¿No? Bueno, a ver, estamos en otro tiempo, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es que, por supuesto, el derecho no es insensible. El derecho está atento a resolver los asuntos de la mejor manera posible. Y yo les quiero platicar que ahorita, por lo menos, nuestro sistema está diseñado y está construido para que las salas regionales no podamos sin aplicar la jurisprudencia de la sala superior. No podemos sin aplicar esa jurisprudencia. Nosotros tenemos la obligación de aplicar la jurisprudencia de nuestra sala superior. Pero les repito, no se encuentran en estado de indefensión las personas, porque las sentencias de las salas regionales pueden ser recurridas ante la sala superior, y a la sala superior le pueden decir, oigan, magistradas, magistrados, la sala regional resolvió este asunto con base en esta jurisprudencia, pero miren, hay este precedente muy interesante, y yo creo que vale la pena que le den una pensada a su jurisprudencia, y la sala superior tiene la posibilidad de decir, efectivamente, dejamos sin efecto esta jurisprudencia, y este va a ser el nuevo criterio rector en este asunto. Entonces, creo que estamos evolucionando, y por supuesto, don Manuel Atienza es uno de los pioneros, precisamente, que nos dieron luz en la idea de que el derecho tiene que ser un antídoto ante las necesidades de nuestra sociedad, no un obstáculo, no un estorbo. A don Ramón Guzmán, qué gusto saludarte, Ramón. Ramón estuvo por acá conmigo en la sala Jalapa, te saludo con mucho afecto. Y por supuesto, la jurisprudencia es una fuente del derecho y, desde luego, es producto de la actividad interpretativa e integrativa que realizamos los tribunales electorales y las salas regionales en el cumplimiento de nuestras actividades, en el cumplimiento de nuestras funciones, y sobre todo, como les decía, pues es un horizonte para resolver futuros casos que tengan condiciones fácticas, condiciones de hecho que pudieran eventualmente aplicar la misma consecuencia, porque recordemos que la jurisprudencia pues básicamente tiene dos componentes, un componente que se conoce como supuesto y la consecuencia, y por supuesto el supuesto establece las condiciones que rodean un caso particular y la consecuencia. Si vemos que el caso que nos someten reúne las condiciones del supuesto, podríamos aplicar la misma consecuencia. Entonces, como pueden ver, pues la jurisprudencia prácticamente tiene una configuración muy similar a cualquier norma jurídica, como incluso la ley. ¿Dónde podemos consultar las sentencias de violencia política en razón de género? Les quiero platicar que el sistema de búsqueda de tesis y de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy amigable en ese sentido. Si ustedes entran a las ligas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y van a ver que hay unos campos donde pueden ustedes pedirle que les busque las sentencias que diga violencia política en razón de género, prácticamente les va a arrojar a ustedes muchas sentencias que en ese sentido hemos ido construyendo la sala superior y todas las salas regionales de nuestro país. Y todas las salas regionales hermanas también tienen asuntos bien interesantes de otras latitudes, de la primera circunscripción con sede en Guadalajara o de la segunda circunscripción con sede en Monterrey. Nosotros que estamos aquí en la tercera circunscripción en Jalapa, Veracruz, que tenemos todo el sureste del país, la sala regional Ciudad de México, la sala regional Toluca, la sala regional especializada. Ahí ustedes se podrán encontrar muchos criterios que me parece que pudieran resultar muy interesantes. Finalmente, ¿cuál es mi opinión en relación con el otorgamiento de los registros a los partidos políticos nacionales? Fíjense ustedes que como juzgador yo tengo que ser muy responsable en mis comentarios, en mis observaciones. Este es un tema que no corresponde, por supuesto, a los magistrados y magistradas regionales. Es un asunto que, como ya ustedes lo han observado en los medios de comunicación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en días recientes se ha pronunciado sobre las solicitudes de registro de diversas organizaciones de ciudadanos que
solicitaron su registro como partido político nacional. Estos asuntos se ha venido adelantando, van a presentarse a la consideración de nuestra Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la mejor manera que yo puedo contribuir a que estos asuntos se resuelvan con estricto apego a derecho es decirles que tengan ustedes la tranquilidad de que nuestra Sala Superior así lo va a hacer, con estricto apego a derecho. Yo finalmente quisiera decirles, les quiero platicar que la construcción del criterio de la Sala Regional Jalapa, al cual me refería hace unos minutos del modo honesto de vivir, es un criterio del año 2018 y es un criterio cuyo ponente fue el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, al que le agradezco nuevamente que me haga favor de acompañar y decirles que es un gusto, es un honor tener compañeras como la magistrada Eva Barrientos y el magistrado Adín de León que nos permiten construir criterios en beneficio de nuestra democracia. Estoy atento. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrado, por sus atinadas reflexiones y contestaciones muy puntuales a cada una de las preguntas formuladas. Y para cerrar, si me lo permite, 2 preguntas más en atención a las personas que pues han dedicado aquí el tiempo para poder formularlas. Y tenemos a Beatriz Roja. Ella dice: buenas tardes, doctor Enrique. ¿Me podía señalar los alcances de la jurisprudencia en su uso en las resoluciones o sentencias en materia electoral? Es decir, ¿es más utilizada como ley o como sustento de normas? Eso nos pregunta Beatriz Roja. Y también Sergio Ríos dice: ¿han resuelto controversias mediante la interposición per saltum? Esto pues es también una de las preguntas que se plantean. Por favor, doctor, si pudiera darnos estas últimas 2 respuestas. Por razón de tiempo, con ello cerraríamos las preguntas. Sí, muchas gracias. Me refiero al primer caso muchas gracias, licenciada Beatriz Rojas, por la pregunta. Respecto al alcance de la jurisprudencia, si se utiliza como ley o se utiliza como sustento de normas. Bueno, yo podría aventurar una respuesta. Si se utiliza como sustento de normas, creo que estaríamos hablando de la labor interpretativa. Es decir, estas normas que estamos interpretando deben entenderse de esta manera. Pero a veces, como ya les adelantaba también, el legislador no alcanza a regular toda la realidad jurídica. Y la judicatura tenemos depositada otra facultad muy importante, que es la facultad de integración de la ley. Es decir, cuando encontramos una laguna jurídica, es decir, no encontramos exactamente una ley que me resuelva el caso particular, existen distintos mecanismos que nos permiten utilizar una interpretación de tipo integrativo para efecto de superar la laguna. Y en ese caso, pues básicamente la jurisprudencia llega a llenar precisamente ese espacio que la ley del que no se hace cargo. Y para eso, por supuesto, el legislador, y únicamente voy a referir el método más utilizado con frecuencia y que van a encontrar todas las leyes, es la analogía, que nos permite a un caso que sí está definido en la ley, utilizarlo para otro caso que pudiera eventualmente tener las mismas particularidades y características. Entonces creo que la jurisprudencia puede, en principio, y aventuro esta respuesta, cumplir esas 2 funciones, como sustento de normas, cuando les interpreta, o a veces llega a complementar la ley, no a sustituir la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue la que depositó la posibilidad de poder llenar esos espacios a través, por ejemplo, de la facultad integrativa por medio de la analogía. Y la segunda pregunta, discúlpenme, no alcancé a tomar el nombre de la persona que me hizo la pregunta, pero bueno, por supuesto que la Sala Regional Jalapa resuelve asuntos per saltum. ¿Qué es el per saltum? Es el salto de instancia. Salto de instancia. ¿Qué significa eso del salto de instancia? Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrarlo para las personas que no están muy familiarizadas con el concepto. Suponiendo que una persona considera que su partido político le afecta, esa persona tiene la posibilidad, y en principio tendría la obligación, de acudir a la justicia intrapartidaria. Cada partido político internamente tiene que tener
su órgano de justicia intrapartidaria. Esa sentencia que se dicta intrapartidariamente, vamos a poner, espero que no se enteren en Tabasco, vamos a poner como ejemplo al Tribunal Electoral de Tabasco. Bueno, esa sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco, más bien, esa sentencia intrapartidaria podría eventualmente pasar por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Y eventualmente, si no se está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco, vamos a pensar que podrían ir a la Sala Regional Jalapa. Y si no están de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional Jalapa, podrían pasar a la Sala Superior. Bueno, el per saltum evita que una persona tenga que agotar todo ese recorrido. Pero para que haya per saltum, la jurisprudencia establece condiciones muy especiales. Muy especiales. Por ejemplo, que si se agota todo ese recorrido, el derecho pudiera volverse irreparable. Se consume el acto reclamado. Esa es una condición de la jurisprudencia. Otra condición para el per saltum sería, oye, es que de repente, y ya me salgo ahorita del asunto que puse de manera de ejemplo del Tribunal Electoral de Tabasco, que nos dijeran, es que no estamos de acuerdo porque el órgano de justicia partidaria no es un órgano imparcial, no me garantiza que resuelva mi asunto de manera neutral e imparcial. En ese caso, un tribunal electoral local podría decir, bueno, no agotes la justicia intrapartidaria, porque queda demostrado que efectivamente, o el órgano de justicia partidaria, por ejemplo, no está integrado. Entonces, cada caso debe resolverse atendiendo a sus propias particularidades y especificidades. Y me van a decir, oiga, pero ¿por qué vamos a hacer que un justiciable tenga que hacer todo ese recorrido? Bueno, yo les quiero preguntar, ¿todos los asuntos se van directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, existe un sistema de impartición de justicia. Y en ese sistema de impartición de justicia está pensado y está diseñado, por eso les decía que toda la judicatura hemos protestado hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y siempre existe la posibilidad de que se revise la resolución de la instancia anterior. El órgano de justicia partidaria resuelve. No estoy de acuerdo con la resolución del órgano de justicia partidaria, lo resuelve un tribunal electoral local, si es el caso. No estoy de acuerdo con la resolución del tribunal electoral, lo resuelve una sala regional. No estoy de acuerdo con la resolución de la sala regional, puedo acudir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano cúspide en la resolución de ese conflicto. Y este sistema se ha diseñado de esa manera porque también la idea de que haya órganos de justicia partidaria es para que los partidos políticos internamente primero resuelvan sus conflictos. Y si no se está de acuerdo con esta resolución, se puede acudir al Tribunal Electoral local. Y si no se está de acuerdo con esa resolución, existe entonces la posibilidad de acudir a las salas del Tribunal Electoral. Pero insisto, el per saltum tiene que atender a condiciones muy específicas que están en la jurisprudencia y que son las que nos indican si un asunto efectivamente tiene la premura, tiene la prisa de resolución o existe el tiempo suficiente perfectamente para que lo pueda resolver un órgano de justicia partidario o un tribunal electoral estatal. Entonces, esto también es construcción, por supuesto, de nuestra jurisprudencia y siempre tengan la certeza de que si no se acepta el per saltum, el salto de instancia de determinado caso, es porque los tribunales que lo evaluamos determinamos que no corre peligro el derecho cuya violación se está invocando. Entonces, el per saltum se ha diseñado bajo esta lógica y con esto espero haber dado respuesta a esta última interrogante. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, ya se ha dado respuesta a todas las preguntas. Espero que no se nos haya pasado alguna de las formuladas en el chat. Si es así, pido las disculpas del caso. Pero pues han sido muy interesantes los planteamientos que nos han hecho, pero aún más las respuestas que nos ha dado. Presidente, también señalarle que ha tenido usted una serie de felicitaciones por su conferencia, comentarios en relación a cada uno de los puntos que usted abordó, los cuales, por supuesto, se los haremos llegar con muchísimo gusto y que por razón de tiempo no nos da la oportunidad de leérselos, pero todos han sido en el sentido de reconocer su profesionalismo y también, por supuesto, su excelente charla, así la han nominado en esta tarde, donde señalan, han tenido
la oportunidad de conocer estos temas, de también intercambiar algunos comentarios y seguir aprendiendo, porque creo que el derecho electoral, lo que decía, no es estático, tenemos que estar en constante capacitación, generando este tipo de actividades que nos permita escuchar a personas como usted, que tiene una gran experiencia en la materia electoral, y a la vez intercambiar todas estas ideas que nos van permitiendo, en el caso de las autoridades electorales, pues realizar de mejor manera nuestro trabajo de frente al compromiso que tenemos con la ciudadanía. Muchas gracias, presidente, de verdad, nuevamente nuestro reconocimiento a su labor y por mi parte, por tener el gran privilegio, lo decía, de ser moderadora de esta extraordinaria conferencia de esta tarde. A todas y a todos los que están conectados a través de esta plataforma, también mi agradecimiento particularmente también al magistrado Vladimir Gómez Anduro, que él es magistrado del Tribunal Electoral de Sonora, que también por aquí lo vemos conectado, acompañándonos. Magistrado, nuestro aprecio y agradecimiento por estar con el Tribunal Electoral de Tabasco y especialmente acompañando al presidente de la Sala Regional Jalapa. Por mi parte, les agradezco, ha sido un gusto verlas y verlos y voy a ceder este espacio a mi compañera magistrada, la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, quien nos formulará pues las conclusiones que creo que son de lo más importantes de esta conferencia y por supuesto realizará la despedida y clausura de esta conferencia. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una excelente tarde. Bueno, buenas noches ya a todas y todos. Agradezco la vasta y muy nutrida participación de 296 personas. Muy buena la convocatoria. Pues a mí me toca la parte más importante, como bien lo decía mi compañera, la magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Y yo quiero citar al ministro Luis María Aguilar Morales, quien decía: el ejercicio de la función jurisdiccional, que en esencia implica la solución de casos concretos mediante la aplicación de la ley general, conducen necesariamente a su interpretación. A modo de una modesta conclusión a tan majestuosa participación de nuestro ponente, el magistrado Enrique Figueroa Ávila, puedo enunciar que la jurisprudencia, como bien dejó claro, es una herramienta que facilita la labor de los juzgadores, pues la solución de determinadas cuestiones jurídicas se encuentra preestablecida, la cual contribuye a lograr la prontitud e imparcialidad en la impartición de justicia. Pero además, es un instrumento que brinda certeza y seguridad jurídica a los justiciables, ya que les permite anticipar la solución que habrá de darse a las controversias por ellos planteadas. Y como bien se abordó en esta exposición, el Poder Judicial de la Federación no es el único órgano facultado para sentar esta clase de precedentes o criterios obligatorios, pues su estudio se hace de los temas contenidos tanto en la doctrina como en la legislación, pero sobre todo en los propios criterios aislados y jurisprudenciales aprobados por los tribunales de la Federación. Por ello, el compromiso de los tribunales locales, bajo el amparo del federalismo, que construyamos nuestros propios precedentes que nos ayuden a transitar y enriquecer nuestro Estado de Derecho. Siempre es un placer escucharle, magistrado Enrique, presidente de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque bajo la sencillez y la calidad humana que lo caracteriza, se aprende muchísimo de él. Con la admiración de siempre, agradezco en nombre del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco el que nos haya enriquecido con tan amena conferencia y honrar
me siento honrada por ser la portadora, aunque sea de manera virtual, de quienes en este acto voy a leer el reconocimiento que le hace el Pleno. Dice: el Tribunal Electoral de Tabasco otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Figueroa Ávila por haber disertado la excelente conferencia virtual La importancia de la jurisprudencia en las elecciones constitucionales, organizada por el Tribunal Electoral de Tabasco a través de la plataforma Zoom el día 7 de septiembre de 2020. Reciba usted ese reconocimiento de parte de todos y cada uno de los que entregamos el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco. Y siendo las 8 horas en punto, doy por clausurado este tan excelente evento. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, pero sobre todo a nuestro excelente ponente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Es un privilegio. Muchas gracias. Que tengan todas y todos excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Invito a todos y a todas las que están en esta plataforma